Muy buenas tardes, saludos y ahora ya sí que hemos llegado al último programa de todos los libros, un libro de este año 2020, que además es un programa que se emite ya en días en que estamos de vacaciones, pues tanto en la educación superior como en las escuelas. En definitiva, estamos ya de vacaciones, pero aquí vamos con ese último programa que Alberto San Segundo enseguida nos va a comentar de qué propuesta se trata, qué propuesta literaria para el día de hoy. Una propuesta literaria de la que yo he tenido alguna referencia ya, Alberto, de esa propuesta literaria tuya, creo que en algún programa de Buscando Leones en las Nubes, creo que ha sido así, Alberto. Buenos días o buenas tardes. Buenos días y buenas tardes según cuando nos oiga la gente, los oyentes. Sí, hay una cierta excepcionalidad, como se deduce de lo que cuentas en la emisión de hoy. La primera es, bueno, pues que somos yo en particular inasequibles al desaliento y por lo tanto, pase lo que pase, vacaciones o no vacaciones, aquí sigo yo al pie del No dejamos tranquila a la audiencia, no Alberto, no dejamos eso que es, no descansen en somos ningún momento. No somos capaces de dejarlos respirar en vacaciones y aún estando, como dices, en el primer día de esas vacaciones en todos los ámbitos de la enseñanza, he decidido que hubiera también una propuesta de lectura. La segunda razón de la excepcionalidad está también en lo que apuntas, ¿no? Este libro, vamos a adelantarlo ya, es El infinito en un junco, un libro que casi todo el mundo ya a estas alturas, iba a decir conoce, pero casi me atrevería a decir ha leído. Ha salido en los dos programas que yo tengo en Radio Universidad en diferentes momentos. El momento natural es un libro que habla de los libros, ahora hablaremos de ello. Su lugar natural era o había sido en principio el 22 de abril de este año, la víspera del Día del Libro. Para entonces estaba programado. Yo leí este libro a finales del año 19, de 2019, el libro se publicó en septiembre de 2019 y lo había ido reservando mi reseña para la feria del libro, el día del libro, esos días conectados con la lectura en las calles, y efectivamente iba a ser su publicación el 22 de abril, por las circunstancias conocidas de la pandemia y el confinamiento. Entonces solo pude poner en el blog de Todos los Libros un Libro la reseña transcrita, pero no dio ocasión a hacer el programa radiado. De manera que esa reseña ya está desde el día 22 de abril en el blog de Todos los Libros un Libro. Como dices, también para esos días de abril estaban pensadas las 4 emisiones de Buscando Leones en las Nubes dedicadas a este libro, pero por las mismas razones lo he ido posponiendo y efectivamente han salido en 4 semanas consecutivas hasta antes de ayer, hasta el lunes día 21 de enero. Perdón, de diciembre. Yo ya me anticipo, ya estoy ya queriendo volver a trabajar otra vez. Volver enseguida. Sí, Alberto, que ha tenido muy buena crítica este libro. Yo es que he leído críticas sobre este libro, quizás sobre el que más en este año. Se ha hablado muchísimo del libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, un libro que es un ensayo. Creo. Sí, es un ensayo divulgativo con muchísimo éxito, tanto de lectores como de crítica, ahora hablo de ello, y esa razón es la que me ha llevado a ese tercer foco de excepcionalidad, esa repetición por todas partes, vuelve a aparecer hoy. No quería que termináramos el año sin que el oyente pudiera escuchar el programa en relación a un libro, a mi juicio, magnífico, del mejor, diría yo, el más interesante, el más sugestivo que yo he leído en los últimos 15 meses, y que no solamente se trata de una impresión subjetiva y personal, sino que, como dices, hay un refrendo objetivo. Ahí lleva en este momento, desde, como digo, septiembre de 2019, es decir, en aproximadamente 15 meses, lleva 20 y tantas ediciones, ha obtenido infinidad de premios, de todo tipo. Ha sido recomendado en reseñas variadas por autores de la entidad de Vargas Llosa, Millás, Alberto Manguel, Landero, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Carrión, García Gual, Argullol. Todo el mundo ha hablado maravillas de este libro. Irene Vallejo, su joven autora, ha dado, diríamos, un salto de un prácticamente generalizado anonimato en el que se desenvolvía, más allá de su trayectoria académica,
antes de la publicación del libro, a su omnipresencia en los medios. Tiene ya cada 15 días una columna en El País semanal, colabora habitualmente con ese periódico y su presencia en foros, en programas de televisión, etcétera, es constante. Parece mentira cómo alguien de tanta valía haya estado, digamos, haya pasado desapercibida hasta este momento y haya necesitado un libro que es una maravilla realmente para ponerse en el primer plano de todos los, sobre todo de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos alegra, ¿no? Que al final triunfe el talento, ¿no? Y que, bueno, que esté teniendo ya en este momento lo que ella merece, Irene Vallejo, que yo creo que la he visto alguna vez en fotografía o en algún vídeo, que es una chica relativamente joven. Sí, yo no sé qué años tendrá, 40 y pocos, como mucho. Es una profesora, filóloga, aragonesa, que, bueno, tiene una carrera académica, ella estudió filología y luego cursó estudios también en Florencia y en Oxford, experiencias ambas que afloran en el libro, porque quizá este es el factor más interesante del libro. Hay muchos. Yo tengo recogidas de mi lectura del libro en torno a 200 notas de aspectos que me han interesado. Fíjate que hay 4 programas de Buscando Leones en las Nubes con fragmentos, la parte literaria de los programas son fragmentos del libro, de manera que hay infinidad de elementos de atracción, de interés, elementos que inducen a la reflexión, muy atractivos. Por centrar, diríamos, el desencadenante de ese interés está en la doble condición de la autora de alguien con un aparato teórico, con capacidad, con erudición, con sabiduría, con conocimiento, diríamos con la solidez y el rigor que se derivan de una carrera académica, como digo, consolidada. Y por otro lado, una capacidad de narrativa extraordinaria, la sensibilidad, el talento literario, una facultad para contar, para hilar historias realmente apabullante, formidable, un muy atractivo, muy fascinante en realidad talento para contar, para narrar, para mantener en un discurso que ahora contaremos, en apariencia o de manera inicial podría resultarnos árido, he empleado palabras que a lo mejor disuaden al oyente, erudito, sesudo, etc. Y sin embargo es extraordinariamente atractivo, lleva de la mano esa maestría de la escritora, lleva de la mano al lector a lo largo de más de 400 páginas, convirtiendo la lectura del libro en una experiencia gozosa que yo diría exige la relectura o hace necesaria la relectura, pero no porque nos queden cosas sin entender o sin desarrollar. La escritura es nítida y muy sencilla, sino por la cantidad de ideas sugestivas que permite, a las que se abre un texto muy fecundo, muy interesante. Un libro, yo lo he regalado varias veces, un libro inolvidable realmente. Alberto, bueno, y tú comentabas, ¿no? Quizás una de las características que tiene este libro, ¿no? Bueno, con esa habilidad narrativa que dices que despliega Irene Vallejo, la capacidad de sugerir, ¿no? Porque tú me comentabas hasta 200 notas, ¿no? Que has ido recogiendo de ese libro, ¿no? Supongo que sugiere muchas cosas, que esa capacidad, ¿no? de sugerencia que tiene también este libro. Claro, fíjate que el subtítulo, que es muy, muy significativo, ya nos indica que se abre a infinidad de perspectivas, tiene muchas facetas, ¿no? La invención de los libros en el mundo antiguo. Y claro, si tengo que resumir en una palabra qué es lo que incluye Irene Vallejo en ese desarrollo histórico de la invención de los libros, la palabra es evidente, es todo. Está absolutamente todo cuanta faceta puedas imaginar, cuanta dimensión se nos ocurra relacionada con el universo de los libros a partir del, digamos, territorio, del dominio, de la especialidad de la escritora y profesora, que es las culturas griega y romana, ¿no? Pero claro, es que hay tal cantidad de información y contada de una manera tan brillante, es decir, hay una
hay un germen, diríamos. Voy a leer un pequeño párrafo muy breve del Sí. libro que explica, en cierto modo, una especie de declaración de intenciones de la autora con respecto al libro y que concentra esta idea que vengo repitiendo, ¿no? Dice: durante años he trabajado como investigadora, consultando fuentes, documentándome y tratando de conocer el material histórico. Pero a la hora de la verdad, la historia real y documentada que voy descubriendo me parece tan asombrosa que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la forma de un relato. Siento la tentación de entrar en la piel de los buscadores de libros en los caminos de una Europa antigua, violenta y convulsa. ¿Y si empiezo narrando su viaje? Podría funcionar, pero ¿cómo mantener diferenciado el esqueleto de los datos bajo el músculo y la sangre de la imaginación? Ahí está este dualismo Maravilla. apasionante, ¿no? El esqueleto de los datos, el rigor, la documentación, diríamos, la ciencia, vamos a decirlo así, y por otro lado la vida, el músculo, la sangre del relato, de la narración, de la imaginación, de la invención, de la ficción, en definitiva. Fíjate que en ambos campos, magnetismo es la palabra asociada a este libro. Ese magnetismo nace de, por un lado, en el primero de los campos, un impresionante arsenal de textos, textos de apoyo, de menciones, de referencias. Fíjate que hay 26 páginas de citas al final del libro, 130 referencias bibliográficas, un índice onomástico de más de 500 entradas. Pero por otro lado, la parte, diríamos, de músculo, de sangre, de corazón, de vida, de alma, está en la infinidad de anécdotas, de conexiones con libros, con películas, con obras de arte, con manifestaciones culturales de todo tipo, con experiencias de la propia vida, en muchos casos muy emotivas, muy conmovedoras, quizá nos dé tiempo a hablar de alguna de ellas luego, de la propia autora. De manera que, y todo ello girando, todo este cúmulo de referencias girando en torno al mismo eje, que es el libro, la lectura y la infinidad también de circunstancias adyacentes a ese tema principal. No quiero barrer demasiado para casa, pero recomiendo a quien no haya leído el libro y quiera tener una buena puerta de entrada hacia él, la mejor puerta de entrada es coger el libro y leerlo y embeberse en estas navidades de la maravilla, las muchas maravillas que contiene. Pero vuelvo a recalcar la idea de que hay 4 programas de Buscando Leones en las Nubes con fragmentos del libro. A partir de esos fragmentos y con una música elegida para acompañar debidamente la hondura y la profundidad de los textos, solamente con esos fragmentos cualquier oyente va a entrar, yo creo, sin duda, va a entrar en un universo que le va a despertar seguro las ganas de adentrarse a fondo en el libro entero. Unos programas, desde luego, maravillosos, los de Alberto Sansegundo, estos Buscando Leones en las Nubes. La mejor manera de entrarse en el libro, tú decías, es leyendo, ¿no? Leyendo el libro, que, bueno, llevamos algún programa que no mostramos el libro, no sé si en este caso Sí. lo tienes ahí a la mano y podemos Sí, ver cómo es el se me infinito olvida. en un junco, por fuera. Sí, lo tengo aquí, a veces embebido en la pasión del discurso, se me olvida mostrarlo. La semana Muy pasada bonita, también. tiene muy bonita también la encuadernación, es Editorial un libro Siruela, no lo precioso, he desde dicho, luego. Editorial Siruela, y ya digo, infinidad, 20 y tantas ediciones que yo sepa ya en este momento, ¿no? Por cierto, además, de manera sorprendente quizá, lleva quizá 40 y tantas semanas reiteradamente manteniéndose en el número 1 de libros más vendidos, de libros de no ficción más vendidos en nuestro país, ¿no? Que es un logro complicado, la continuidad en Desde esa luego. posición y además dado el tipo de libro del que se trata. Desde luego que sí. Bueno, un libro que habla sobre todo de libros. Yo voy a postillar algo. Sin duda, el invento más revolucionario del mundo, ¿no? Ha sido el libro. Yo creo que nada ha desbancado al libro como el instrumento más revolucionario, como el invento más revolucionario. Alberto, también otra pequeña aportación que yo quería hacer, pero para que me expliques el sentido del título del libro, El infinito en un junco, porque yo estoy pensando, pues eso, que en un junco, el papiro, ¿no? De donde surge, es ese, ¿no? Ese es el sentido, exactamente. Y que luego cabe el infinito, porque claro, en un libro puede caber absolutamente todo, ¿no? Claro, una pequeña planta contiene el mundo entero. Es decir, lo que hemos conseguido, aparte de lo que la civilización humana ha conseguido a partir de eso, papiro y sus sucesivas derivaciones, digamos, ¿no? Un pergamino, etcétera, hojas de papel, la capacidad de encerrar en esa minucia
encerrar infinitos, ¿no? ¿Quién no ha viajado a mundos desconocidos al abrir un libro, ¿no? Esa es la metáfora que encierra el sugerente título. Sí. Bueno, pues háblanos un poco ya del libro, porque bueno, supongo que tiene también una estructura, ¿no? Y bueno, un poco el contenido, no nos desveles todo, ¿no? Pero un poco de qué va el libro, porque habla de libros, pero de qué manera, cómo lo trata, la estructura. Como hay infinidad de cosas, a grandes rasgos yo he encontrado, porque hay, bueno, está lo he resumido de una manera que es absurda, es paradójica, ¿no? Resumir algo diciendo que está todo es no resumir. Pero bueno, hay como a mi juicio, cuatro grandes líneas de fuerza, diríamos, en el libro, ¿no? La primera es, el libro se articula en dos grandes capítulos, Grecia y Roma, pero está constantemente entremezclando con vueltas atrás y adelante en el tiempo, con conexiones muy actuales, por el medio, entremezclando, como decía, anécdotas personales, digresiones, referencias varias. Tiene una extraordinaria, tiene una cultura muy amplia, Irene Vallejo, y algo mucho, a mi juicio, mucho más valioso, la capacidad de conectar todos esos diferentes elementos de fuentes distintas, de géneros diferentes, de manifestaciones culturales diferentes, conectarlos y relacionarlos de una manera muy lúcida, muy penetrante, muy aguda. En torno a esos dos ejes, Grecia y Roma, se organizan las cuatro grandes, a mi juicio, ideas que articulan el discurso, ¿no? Por un lado, ese recorrido por el libro, su historia, fundamentalmente, como digo, en esas culturas clásicas, y bueno, con la aparición de la figura inaugural de Homero, con la discusión acerca de quién fue o si existió realmente Homero, su identidad nebulosa, aparece el valor de la Ilíada y la Odisea, se repasan las relaciones entre Marco Antonio y Cleopatra, aparece Aristóteles, Sócrates, está Arquímedes, aparece el inventor del oficio de bibliotecario, Falero, aparece también Asurbanipal, con el primer atisbo de una biblioteca pública, el incendio del templo de Éfeso, algo que se apunta en el texto que he leído, Ptolomeo en el siglo III a.C., creando aquella biblioteca de Alejandría y a partir de ahí mandando a soldados por todo el mundo para hacerse con cualquier ejemplar de libro, intentando crear un espacio para que sea, diríamos, que concite la cultura universal. Toda esta idea de Grecia y Roma, del mundo de Grecia y Roma relacionado con el libro, está presente en ese primer eje. Se habla de, por ejemplo, de Aristófanes y conecta, para que veas esta idea del salto de un tiempo a otro, de una situación a otra, conecta con la censura actual y con los procesos que se abren en los tribunales contra humoristas irreverentes. Aparecen la representación de las tragedias en los escenarios de Atenas, compara Irene Vallejo a Esquilo con Shakespeare, aparece Heráclito, el oscuro, y se conecta con la literatura difícil, y Irene Vallejo relaciona la figura de Heráclito con Proust o con Faulkner o con Joyce. James Joyce, quizás. Claro, con James Joyce, efectivamente. Hay una mención a Biblos, que es el pueblecito en donde hay una muestra de escritura fenicia en un poema que está esculpido en la tumba del rey de la ciudad, y fue muy famosa esa ciudad, ese pueblo, por la exportación de papiros, y de ahí, y esa es la curiosidad, procede la palabra griega con la que desde entonces se designa el libro, ¿no? Biblión. Calímaco, que es el padre de los bibliotecarios, aparece el primer fan de la historia, un hispano de Gades, el actual Cádiz, que era ferviente admirador y obsesionado por conocer a su ídolo, que era el historiador Tito Livio. Aparece el personaje de Séneca, aparecen mujeres, hay una lectura feminista, claramente, una posición feminista por parte de Irene Vallejo en su análisis, aparece Hipatia con su brutal asesinato, aparece Safo en unos fragmentos muy interesantes, el reconocimiento literario de las mujeres, y todo esto, Grecia y Roma, sin embargo, se conecta con, como digo, la actualidad.
y de repente afloran Caetano Veloso e Iron Maiden, que han dedicado canciones a Alejandro Magno, y aparece Oliver Stone, que también ha hecho una película sobre él, y las referencias ya se multiplican, aparece Molière y Tolkien y Umberto Eco y Borges y Cavafis y Darrell, obviamente Cavafis y Darrell muy anclados, muy relacionados con Alejandría, y Ana Akhmatova con un fragmento magnífico, y infinidad de conexiones, porque aparece Virginia Woolf y ve la presencia de Séneca en Montaigne y el Heródoto en la ciudad de cristal de Paul Auster, de manera que no, hay infinidad de referencias, se me agolpan, porque hay cine, películas, Qué bello es vivir, por ejemplo, El hombre que mató a Liberty Balance, todo eso conectado con las culturas griega y romana, y en particular con determinados aspectos de la historia del libro Fahrenheit 451, con todas las historias también en China, también, por ejemplo. Perdón, Alberto, ese libro Fahrenheit 451 creo que también aparece en la película La bibliotecaria, creo que es de Isabel Coixet. También sí, de un señor que leía muchísimo, muchísimo, y bueno, empezó a servirle libros, y cuando le presentó este libro dijo que ya no le enviara nada más que libros escritos por ese autor, ¿no? De cuánto le había gustado. Sí, se celebra, yo creo que en el mes de marzo o abril, ya veremos si hay ocasión aquí en todos los libros, un libro de conmemorarlo también, se celebra un aniversario redondo de ese libro, ¿no? Y como digo, aparece Robert De Niro y Taxi Driver, y aparecen las charlas TED, y aparece Matrix, y Haddock, y Lovecraft, y El Roto, y Chesterton, y infinidad, la autoficción, en Hesíodo encuentra Irene Vallejo la conexión con esta moda de la autoficción, con Emmanuel Carrère en particular. En definitiva, un primer eje, un primer frente, que es el de las interrelaciones entre el mundo clásico, que conoce con muchísima profundidad, pero que además es también, como digo, capaz de relacionar con una apertura de mente y con una capacidad de conexión extraordinaria con infinidad de referencias culturales de nuestra actualidad. Un segundo frente, pero insisto, no son capítulos aparte, son ni frentes ni apartados de la obra aparte, están constantemente entremezclados, imbricados unos con otros, son las referencias de todo tipo a cuanta manifestación podamos imaginar relacionada con la lectura. Entonces, como decíamos, el papiro, las tablillas de arcilla, los pergaminos, las inscripciones en vasos de cerámica, pero también el teléfono móvil, también las pantallas omnipresentes en la actualidad, el nacimiento del alfabeto, muy interesante todo el juego del paso de la oralidad a la escritura, de la poesía a la prosa, de la improvisación al ritmo, con todas las consecuencias que supuso en cada momento esos cambios trascendentales, por ejemplo, el hecho de que el texto pasara a ser escrito, no fuera un discurso oral, pasara a ser escrito, intuye Vallejo digamos, el germen del desarrollo de la ciencia y de la filosofía, porque en cuanto tenemos un texto consolidado y escrito, podemos pararnos a leerlo y volver a leerlo y detenernos y analizarlo, y por lo tanto esa capacidad de meditación y de reflexión nace en cierto modo a partir de ahí. Hay muchas reflexiones interesantes acerca del juego de la música, las primeras transmisiones de información que eran obviamente orales, la narración oral, y cómo eso exigía había que memorizar el texto, y para facilitar la memorización pues era más eficaz el recurrir a una música, a un ritmo, a en definitiva una métrica. En el caso de la poesía, se recuerde todos de pequeños cuando recordábamos, incluso voy a poner un ejemplo trivial, la tabla del 9 la recordábamos mejor con su musiquita, cantando. ¿no? Muy prosaico, pero esa es la idea. Está el desarrollo de las escuelas, la aparición de los libros de texto, el vínculo, hay un análisis interesante entre pensar bien y hablar bien, la proliferación en un momento determinado, en un momento determinado de la historia, hoy tan actual, de las listas, de los catálogos, de los inventarios, con una cita muy, muy bonita de un poema de Wisława Szymborska, las librerías ambulantes, los talleres de copia manuscrita, los primeros copistas, yéndonos ya al siglo XX, las bibliotecarias a caballo de Kentucky, que en pleno New Deal, en la política de Roosevelt tras la Gran Depresión, iban a los pueblos perdidos para alfabetizar
memorizar y para desarrollar la lectura, y atravesaban aquellos riscos imposibles con caballos cargados de libros, la aparición de la primera biblioteca pública, que es en Florencia, de Cosme de Medici, el descubrimiento muy significativo, muy relevante de la lectura en silencio. Primero se leía en voz alta y de repente leemos en silencio para nosotros mismos. Un capitulito muy curioso sobre la importancia de los títulos en las obras. Como curiosidad, hay muchas referencias. Dice que Guerra y Paz iba a llamarse Bien está lo que bien acaba. Hay una sección para prohibición de libros, las quemas públicas de libros peligrosos, con menciones obviamente a los campos de concentración y al régimen nazi, y con una sección muy destacada, no una sección como tal, sino una presencia en diferentes apartados, en diferentes capítulos, muy destacada de la importancia de las mujeres en la aventura del libro, ¿no? Hay el primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer, Engeduanna o Enheduanna, no sé cuál es su pronunciación, ¿no? Habla de las tejedoras de historias, ¿no? Como las mujeres, hay muchas menciones a mujeres escritoras, Margaret Atwood, está también Las tejedoras de historias, que por cierto podemos escuchar ese programa ya en redifusión este sábado. Lo acabamos de escuchar el lunes, es el título de tu programa de Buscando Leones en las Nubes de esta semana, es precisamente el título de tu libro, Las Tejedoras de Historias. Las Tejedoras de Historias, sí, es un programa en donde hay unos cuantos fragmentos dedicados a Safo, a las mujeres como transmisoras de esas narraciones, ¿no? Entonces, bueno, hay también dentro de esta sección de los diferentes aspectos relacionados con el libro, están también las traslaciones al cine de diferentes textos, la revolución de Internet y la globalización, la cifra disparatada, y también alguna mención detallada de la cifra disparatada de libros que se publican en la actualidad en el mundo, ese febril delirio de leerlo todo. Alberto, ¿y la radio? ¿Aparece la radio de alguna manera también como transmisora de buena literatura? Me estaba pensando, y que ahora vuelve de nuevo también esa idea de adaptar textos literarios muy buenos, adaptarlos al lenguaje radiofónico. Por ejemplo, la SER para esta Navidad nos ofrece El amor en los tiempos del cólera, una adaptación para la radio, ¿no? No sé si la radio también aparece de alguna manera reflejada en el libro de Irene Vallejo. Pues fíjate, Elena, que yo en mi recuerdo no lo tengo, de manera que el libro lo leí, como te digo, a finales del año pasado, de 2019, hace ahora un año, ¿no? Y de manera que no lo recuerdo. Creo que en mis notas no aparece tampoco ninguna mención, pero no es de extrañar, ¿eh? No es de extrañar que las haya y que a mí o se me han pasado desapercibidas o no las pueda recordar en este momento. Fíjate, otro aspecto muy interesante, a mí muy bonito, la parte más emotiva, más conmovedora del libro, de los textos de Irene Vallejo, es la parte, diríamos, autobiográfica. Hay entrañables escenas de su vida personal, sobre todo de su infancia, a veces muy duras, vivencias de la autora en relación con la lectura, la presencia de los libros en su vida, incluso antes de su concepción, porque dice que cuando apenas se conocían, su padre le regaló a su madre un ejemplar de Trilce, que son los poemas de juventud de César Vallejo. Ella hace una acotación: César Vallejo no es pariente mío, pese al apellido, pero sin embargo está unido indisolublemente a mi vida. ¿Quién sabe? Grandísimo poeta César Vallejo, hay que reivindicar la figura de César Vallejo, yo creo que es uno de los enormes, de los grandísimos. Claro, ella dice, fíjate que quizá sin ese regalo de esos poemas, a lo mejor la historia de su padre y su madre no hubiera fraguado y ella no hubiera estado aquí en este momento, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, son muy bonitas todos los episodios en donde nos narra las escenas de pequeña, en la cama, con su madre leyéndole libros por la noche, ¿no? Sentada en la orilla de la cama, encajando unos rituales que ella cuenta. Alguno de estos fragmentos está también en los programas de Buscando Leones. Ella era la rapsoda, dice, yo el público fascinado, esos rituales, el dedo moviendo la niña, con el dedo moviendo un diente tembloroso que está a punto de caer, con la manta hasta la barbilla, las constantes peticiones por parte de ella de
más, quiero más, y la madre sometiéndose a los ritmos, al tiempo, la madre hace amagos de interrumpir la lectura y apagar la luz, y la niña le demanda más lectura, un poquito más, ¿no? El refugio que ella, de adolescente, encontró en los libros, cuenta unos episodios duros, muy dolorosos, de acoso escolar, sufridos por la propia Irene Vallejo, y cómo escapó. Hay una reflexión acerca de la cobardía y si hay que contar, y que ella decidió en su momento no contar, la idea del chivato. El chivato estaba mal visto y por tanto ella no contaba, no denunciaba ese acoso, y ahora dice que en cierto modo su carrera como escritora es una forma de contar todo lo que no había contado, dar salida a todo aquello que había quedado cerrado, ¿no? Y es bonito en relación con los libros, dice: durante los años humillantes, además de mi familia, me ayudaron 4 personas a las que nunca he visto: Robert Louis, Michael, Jack, Joseph. Más adelante descubriría que son más conocidos por sus apellidos: Stevenson, Ende, London y Conrad. Esta idea de la lectura como refugio que muchos hemos o seguimos viviendo, ¿no? Ante la hostilidad del mundo, ante la inclemencia de la realidad, ante la dificultad de vivir, el libro es una vida paralela, es una vida perfecta, diríamos. Sí, en un libro no hay muerte, digamos, todo fluye, todo es feliz, es un espacio al margen del tiempo, de cierto modo. Esos apartados relacionados, esas menciones, esas calas en su propia biografía, tiene apartados o menciones también a su estancia en Oxford, el año de investigación en Florencia, que son muy bonitos, ¿no? Y luego hay un cuarto frente, con el que yo cerraría así por encima el repaso de una obra inabarcable, inagotable, es el de constantes llamamientos en defensa de la lectura. De manera que el Infinito en un junco se puede leer como un apasionado alegato en favor de los libros, de su trascendencia cultural, una defensa frente a los agoreros que llevan pronosticando que el libro se termina, que el libro se acaba, que va a ser sustituido, etc. La defensa de la actual vigencia del libro, su importancia como una singular forma de conversación. Un desconocido que además murió hace muchos siglos, habla directamente, dialoga directamente conmigo, esa magia que solo pueden conseguir los libros, y por tanto la infinidad de elementos fecundos que hay en la lectura, el espacio que abren los libros para recoger la memoria humana, para recoger los conocimientos, los sueños, el libro como una especie de vida humana concentrada, un repositorio en donde se concentran infinidad de manifestaciones de la vida humana, la adicción a las palabras que todos tenemos, algunos más, y que en los libros canalizan, ¿no? Esto que decíamos de la capacidad de los libros para abolir el tiempo y para permitirnos escapar de la conciencia de que todo se termina, ¿no? De manera que, bueno, infinidad, como ves, de frente. Y como fuente de conocimiento, sobre todo, ¿no? Los libros como fuente de conocimiento. También quería hacer yo ahí también un otro pequeño inciso que hablabas de esa madre que le contaba los cuentos de pequeña. También reivindicar la figura de la mujer, porque yo creo que las madres son, vamos, por lo menos por la experiencia que yo conozco y tengo, las madres son las que son las autoras, ¿no? De esa transmisión oral y también de hacer crecer en el niño o en la niña pues ese amor, ¿no? Por el relato, por el cuento, que al final un libro lo que es básicamente eso, ¿no? Es un relato, un cuento, queremos que nos cuenten, que nos digan, ¿no? Y bueno, quería también pues eso, hacer ese pequeño apunte porque quizás se olvida, ¿no? La importancia que ha tenido la mujer en todo ese proceso de transmisión y de conocimiento y de apasionamiento incluso por el relato y por la lectura después, ¿no? Sí, fíjate, 2 cosas a propósito de lo que dices, ¿no? La primera tiene que ver con que efectivamente hoy fundamentalmente leen las mujeres. Los datos que nos dan en todos los estudios, todas las investigaciones, todas las encuestas que se hacen reiteradamente en los últimos años, las cifras son muy mayoritarias las de mujeres frente a las de los hombres, mujeres que leen, ¿no? Es un universo, diríamos, femenino, ¿no? La segunda idea importante, creo yo, a partir de lo que dices, que a mí me sugiere por tus palabras, lo de la madre que lee. Cuando se habla tantas veces, yo soy profesor y en el ámbito de la enseñanza secundaria, campañas de lectura, divulgar los libros entre los jóvenes,
potenciar, y todas estas ideas son interesantes en sí mismas, ¿no? Potenciar las bibliotecas escolares, inducir en los chicos la lectura. Yo creo que más allá de exigencias, de experiencias variadas, ya se pueden organizar, que se pueden organizar y se deben en las bibliotecas, en los colegios, actividades en favor de la lectura, imponer en algunos casos una selección de lecturas obligatorias que sean interesantes. Yo creo que es el ejemplo en la familia lo que hace despertar el interés por la lectura. Yo, por lo menos, en el círculo personal, familiar en el que me muevo, sí que tengo comprobado que si los padres no leen, es muy complicado que los niños quieran leer. Es cierto. Es un discurso, es un poco lo que ocurre es decir, es la idea de la ejemplaridad, lo ejemplar. No tiene demasiado sentido, que es, por cierto, trasvasable a cualquier ámbito de la vida. No tiene demasiado sentido que sostengamos como profesores, como padres, como lo que queramos, en la posición en la que nos coloquemos. Sostengamos un discurso teórico de es muy bueno leer, es bueno para ti, va a ser positivo, va a mejorar tu vida, la va a enriquecer, si tú no lo haces. Hombre, no tan bueno no debe ser cuando tú no lo estás haciendo. Si por el contrario, sin necesidad de subrayado, sin necesidad de énfasis, yo creo que los subrayados, los énfasis, las exigencias, la obligatoriedad, en este caso, puede llegar a ser incluso disuasoria, ¿no? Yo creo que sin énfasis, sin acentuar, simplemente dejándose ir, tú lees, tus alumnos, tus hijos, en tu familia, te ven leyendo todos los días, dedicando un espacio físico, un espacio de tiempo, todos los días a la lectura, te ven entusiasmado, te ven hablar de libros, te ven recomendar libros, y es inevitable que, aunque solo sea por el espíritu de invitación de los niños, acaben leyendo, porque yo lo veo con mis alumnos, que en general leen poco, y les resulta aburrido, porque evidentemente de entrada un libro cuesta, no digo ya, y aquí nos podríamos meter en otro tema, el de las políticas escolares, acerca de si es conveniente o no conveniente que lean el Mio Cid a los 12 años o que entren en textos que puedan resultar áridos. Es otra cuestión que es discutible y yo además no tengo criterio para ver cuál es la fórmula más recomendable, ¿no? Pero en cualquier caso, la palabra clave es pasión. Los libros transmiten pasión. Lo que ocurre es que para ello hay que trabajarlos. No es una cuestión elemental. No, naturalmente no nacemos, sobre todo en un momento actual en el que la competencia de estímulos mucho más directos, mucho más eficaces, una imagen, los vídeos, los juegos, etcétera, esa competencia hace que, bueno, leer un libro es sentarse, es dedicarle un tiempo determinado, es profundizar, es abrirte paso en aquella selva de las primeras páginas que, bueno, no siempre nos resulta estimulante desde la primera línea. Hay que entrar y aquellos personajes no los conocemos, hay que empezar a familiarizarse con esas vidas y solo al cabo de un tiempo, que a lo mejor son unas cuantas páginas, son 50, son 70, son 80, cuesta. Por lo tanto, hay que romper esa inercia. Entonces, hay que intentar, desde mi punto de vista, yo lo intento, ¿no?, transmitir, no solamente de una manera racional, con un discurso racional, vas a disfrutar, créeme, sino que se te vea personalmente disfrutando, apasionado, embebido en la lectura. Te ven leyendo y acabarán descubriendo, los jóvenes, los menores, acabarán descubriendo que algo de magia debe haber cuando a otras personas, a mí mismo, se me ve entusiasmado, apasionado, embebido, entregado al encanto de una historia, ¿no? Porque, claro, como dices, la recompensa de todas maneras es inmensa, ¿no? Esa capacidad para poder ver que existe posibilidad de otro mundo, ¿no? Que el mundo es mucho menos limitado, que pueden existir, pues eso, infinitos mundos, ¿no? Yo creo que al final la recompensa merece muchísimo la pena, ¿no? Es ampliar realmente nuestras miras y todo, ¿no? Es hacernos muchísimo más ricos, espiritualmente, mentalmente. Multiplicar nuestras vidas, esa es la idea. Pues, unas vidas que naturalmente, por mucha intensidad que tenga, no dejan de ser vidas convencionales, consabidas, con rutinas, con nuestros hábitos, con nuestras anteojeras incluso, para ver la realidad desde nuestras propias lógicas. De repente entramos en un libro y se nos multiplica esa vida con otras existencias, otros personajes, otros modos de pensar, otras vivencias, otras épocas, otros enfoques. Entonces, y con ese factor añadido que apuntabas, ¿no?, en un mundo siempre, pero en la actualidad también en un mundo que sigue necesitado de historias, nos sigue gustando que nos cuenten historias.
Desde que quizá en alguna cueva con 4 leños y un poco de fuego nos protegíamos de las inclemencias del tiempo y de los mamuts que probablemente andarían por ahí fuera amenazándonos, y muy probablemente ya nos contábamos historias, ya reconstruíamos la realidad a partir de la ficción, en cierto modo, ¿no? Entonces, es una experiencia inolvidable. Irene Vallejo transmite esa sensación, esas sensaciones que experimentamos al vivir un libro, y yo estoy convencido de que cualquiera que todavía a estas alturas no lo haya leído va a disfrutar enormemente con él y se va a interesar por la infinidad de referencias y de hilos abiertos que deja para que transitemos por ellos. Y además ahora viene un tiempo estupendo, ¿no?, para poder disfrutarlo, que todos tenemos algún día, por lo menos algún día ahora libre, para poder leer a Irene Vallejo. Yo me alegro muchísimo que una mujer española haya escrito un libro tan bueno, que haya sido premiada ya tantas veces, ¿no?, Irene Vallejo, y que sobre todo sea un libro, como tú comentas, Alberto, pues de una lectura apasionante. Me encanta que traigas esta referencia hoy. No sé si nos quieres contar algo más sobre El infinito en un junco, o vamos ya directamente con la música que nos propones. Sí, podemos ir con la música. Es una canción de las muchas referencias musicales, una canción que cita en el libro, y voy a leer brevemente también el pequeño fragmento en el que se introduce esta canción. La épica griega fluye en hexámetros, que crean un peculiar ritmo acústico a través de combinaciones de sílabas largas y breves. El verso hebreo, en cambio, prefiere los ritmos sintácticos. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Se diría que estas frases del Eclesiastés cantan, y de hecho, el músico Pete Seeger compuso una canción inspirada en ellas, Turn, 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 To Everything There Is a Season, que encabezó las listas de éxitos en 1965. En el origen de la poesía, el placer del ritmo se puso al servicio de la continuidad cultural. Pues bien, esa canción de Pete Seeger, ese ritmo, esa repetición, es la que va a cerrar la emisión de hoy, la última del año, el mejor libro, vamos a decirlo así, del año, a pesar de que es de 2019. Y si tenemos tiempo, haré una lectura muy breve también. Sí. Estamos deseando escuchar un poquito más de ese libro de Irene Vallejo, así que con eso, como siempre, despedimos el programa de hoy, Alberto, cuando tú quieras. Quiero anticipar que es el fragmento inicial del libro, en donde nos cuenta estos soldados enviados por Ptolomeo a todo el mundo a buscar libros para la biblioteca alejandrina. Pues vamos con ello. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa: soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo alguno, solo su capa les protege de los escorpiones.
Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos, habrían abierto los ojos con asombro y la boca con incredulidad si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros.